Saludos a todos, muy buenas noches. Nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica y continuamos con nuestra serie de videos acerca de cómo utilizar el software bíblico Logos en el estudio bíblico. Estamos utilizando lo que es la suscripción bilingüe Max 2025 sin tener una biblioteca de base, sino solamente los recursos que tenemos en la suscripción Max bilingüe. Entonces vamos a compartir pantalla. Hoy vamos a estar aprendiendo acerca de la observación, que es el primer paso del método inductivo, y vamos a revisar cómo podemos utilizar nuestras Biblias y también lo que es el comparación de versiones para el estudio bíblico. Entonces vamos a iniciar, voy a compartir pantalla. Aquí tengo mi software bíblico Logos y nosotros estamos utilizando desde el primer video de esta serie lo que es la herramienta favoritos, y nosotros ya estamos estructurando aquí las herramientas, recursos y libros que vamos a utilizar en las diferentes etapas de la exégesis bíblica. Ya vimos en programas anteriores los recursos y también las herramientas que utilizamos en lo que es la introducción, contexto histórico, cultural, literario, autoría, etcétera. Observación, lo que es la herramienta de análisis de pasaje, la comparación de perícopas para poder seleccionar y delimitar lo que es nuestro texto bíblico. Y el día de hoy vamos a estar revisando lo que es el comparador de versiones bíblicas, pero también vamos a estar aprendiendo de cómo utilizar nuestra Biblia para poder sacarle mayor provecho o poder aprender cómo podemos estudiar nuestra Biblia directamente, cuáles son algunas funciones que nos pueden servir para poder realizar lo que es la etapa de la observación. Entonces, aquí tenemos la Biblia base, la que utilizamos para esta serie de videos, que es la Reina Valera 60. Es una Biblia morfológica. ¿Qué quiere decir? Que contiene un interlineal inverso. Nos vamos a ir a vista y vamos a ir al interlineal. Tenemos dos modos de activar el interlineal. Tenemos el interlineal inverso, que ya lo activamos de esta manera. Quiero que vean, ya tenemos aquí lo que es el texto hebreo, tenemos la morfología y tenemos el número Ekstrom. Pero le podemos hacer varias modificaciones. Podemos poner el manuscrito transliterado, que nos va a ayudar a poder pronunciar lo que es el hebreo. Aunque no sepamos hebreo o griego, podemos pronunciarlo por medio de la transliteración. El lema transliterado. El lema es como lo encontramos en los diccionarios y léxicos de los idiomas originales. La raíz de la cual depende el lema, pero no lo vamos a activar. La morfología, acerca de cómo está compuesto a nivel morfológico lo que es nuestro texto, por el momento la vamos a desactivar para no tener muchos datos. También el número de localidad. Entonces aquí tenemos a grandes rasgos lo que podemos hacer simplemente con nuestro texto de la Biblia Reina Valera. Nuestro texto que nosotros escogimos es lo que es Génesis 1:1. Aunque lo ideal es seleccionar una perícopa. El día de ayer hablamos de cómo escoger nuestra perícopa, cómo comparar nuestra perícopa, que es lo ideal en los estudios bíblicos para todos aquellos que estudian exegéticamente y todos aquellos que realizan sermones de tipo expositivo. Tenemos que seleccionar lo que es nuestra perícopa, delimitar y seleccionar el texto que nosotros vamos a estudiar. Entonces aquí tenemos lo que es este interlineal inverso. Quiero que vean qué fácil es poder estudiar algunos aspectos de los idiomas originales. Aquí está transliterado: Bereshit, Bara, Elohim, Ek, Samajin,
que es la transliteración, más o menos la pronunciación, no somos expertos en hebreo. Y tenemos abajo el número Extron. Me parece que la biblioteca que estoy utilizando, que es la biblioteca bilingüe, me parece que no tiene léxicos. Déjeme ver, le voy a dar clic. Y sí, no contiene léxicos con las referencias en números Extron. Todavía no estamos estudiando los idiomas originales, simplemente estamos viendo qué es lo que podemos utilizar en la etapa de observación. Tener un interlinear inverso es sumamente interesante. Y aquí podemos ver algo muy interesante también, que en algunas otras versiones podemos encontrar, que es el problema de esta palabra, que el traductor coloca para darle sentido a lo que es la traducción bíblica, la palabra él. No encontramos un texto interlineal inverso en la palabra él, sino que simplemente no hay un texto detrás de esta palabra, y por lo tanto podemos ver de que este texto, la palabra él, se agregó al texto para darle comprensión a lo que estamos leyendo. Por eso algunas traducciones no traducen esta palabra o no colocan esa palabra, simplemente ponen: en principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero yo no me hubiera dado cuenta de esto si nosotros no utilizáramos un interlineal inverso, que en este caso es la que tiene el software bíblico Logos. Y quiero que vean que tenemos varias opciones. Lo puedo hacer más complejo, claro, puedo ponerle morfología, pero así simplemente podemos utilizarla. Vamos a ver también otra opción que tenemos. Voy a quitar esto, pero voy a seleccionar el panel de interlineal inverso. Y quiero que vean que aquí ya tenemos esta opción, pero lo podemos hacer palabra por palabra. Una palabra interesante es la palabra creó. Le doy clic y automáticamente de este lado ya me marca lo que es el interlineal, la superficie, lo que es el texto de superficie, lo que encontramos en el manuscrito transliterado, la palabra vará, el lema transliterado, la morfología, que es un verbo perfecto tercera persona. El verbo es una acción. Y tenemos los números Extron. En su caso, si tuviéramos un léxico con los números Extron, automáticamente al dar clic a este número, automáticamente se abriría. Y tenemos también lo que son los sentidos. Una cosa es la traducción y otra cosa es el sentido. Por ejemplo, el verbo crear tiene el sentido de traer a la existencia. Hay ciertas palabras que son complicadas de establecer en el texto o la interpretación bíblica. Por ejemplo, la palabra ley en el libro de Romanos. ¿Qué es lo que quería decir Pablo en ese libro? La ley referente a la Torá, o a la ley referente a cualquier tipo de sistema de autoridad. Otra de las palabras también interesante es la palabra justicia o justificación, que también lo podemos ver en el libro de Romanos, que tiene varios sentidos. También la palabra evangelio se interpreta de maneras diferentes y puede tener diferentes sentidos. En algunas ocasiones tiene el sentido de predicación, en otros momentos tiene el sentido de buenas nuevas, y en otros simplemente de una noticia o una noticia nueva interesante. Entonces, esto es muy bueno, lo que es eh, el léxico de sentidos, que lo podemos tener aquí en lo que es nuestra Biblia interlineal inverso. Esto es algo muy interesante que podemos utilizar para irnos más específicos. Por ejemplo, la palabra Dios.
Aquí lo tenemos como una palabra que se encuentra transliterado como Elohim. Y si nosotros nos vamos a la morfología, es un sustantivo común masculino plural. Un sustantivo quiere decir que es un sujeto, es en, es en masculino y es plural, es decir, nos habla de diferentes o no se puede traducir como dioses y no solamente Dios. Y esto es lo interesante de irnos a utilizar lo que es esta herramienta de interlineal, tanto inverso como esta otra función que tenemos aquí, para irnos un poco más específico. Y aquí ya estamos aprendiendo, ya estamos observando el texto que nos habla acerca de una palabra que se traduce al español como Dios, pero que si nosotros nos vamos a un interlineal, vemos que la palabra es Elohim y que está en plural, que bien se puede traducir como dioses. En el principio, los dioses crearon los cielos y la tierra, pero algunos léxicos y algunos comentaristas han referido de que no se trata sobre un plural en número, sino un plural absoluto o un plural en autoridad y poder, es decir, está hablando de la supremacía de Dios, lo que vamos a encontrar en algunas interpretaciones. Tenemos otra palabra, por ejemplo, los cielos. Por acá tenemos Samashin, cielo. No hay tanto problema con estos. Entonces, desde aquí ya estoy estudiando. La palabra principio, si nos vamos, eh, aquí tenemos la información en el sentido bíblico. Dice el evento que se considera el comienzo de algo. Entonces, este interlineal es muy bueno. Podemos utilizar esta panel de interlineal inverso, pero a mí me gusta más este, que es el interlineal inverso, donde ya me permite ver absolutamente todo el texto en los idiomas originales de forma transliterada y también lo que es la morfología y los números Strong. Y esto lo podemos utilizar cuando estamos leyendo nuestro texto en la etapa de la observación. ¿Qué más podemos hacer? Ahí, déjenme buscar en más, en formato. Por ejemplo, vamos a cambiar el formato. Aquí en texto bíblico le doy clic, pero yo quiero solamente un versículo por línea, le doy clic. Números, capítulos y versículos también. Y texto no bíblico. Y vamos a regresar a nuestro formato de Biblia. Y aquí tenemos el texto versículo por versículo. Y esto nos ayuda bastante cuando nosotros estamos leyendo y haciendo exégesis. Recorremos también la regla del contexto anterior y el contexto posterior. Pero si nosotros queremos hacer un análisis de solamente nuestro texto que nosotros vamos a estudiar en la etapa de la observación, esta herramienta que es reformatear, me parece, le podemos seleccionar texto bíblico, quiero el formato del texto bíblico, el número del capítulo del versículo y un texto, el texto no bíblico y un versículo por línea. Y quiero que vean que aquí ya tengo separado mi versículo de los otros versículos y tengo un panorama general de mi versículo que yo quiero realizar, una exégesis. Aquí ya empezaría el versículo 2. Espérenme. Me pasé, creo. Sí, me pasé. Vamos a regresar a Génesis 1, la creación. Entonces aquí tengo el versículo 2. Aquí tengo ya el versículo 3, el versículo 4, el versículo 5 y así. De esa manera puedo utilizarlo para estudiar. Puedo tener
activado lo que es mi interlineal inverso, pero de la misma forma lo puedo desactivar. Nos vamos a más, nos vamos a vista, nos dice interlineal, le quitamos el interlineal y quiero que vean que ya lo tenemos también de la misma manera separado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué más podemos hacer? Hay una opción también en más, nos vamos a formato y vamos a poner esquema de texto bíblico y quiero que vean que ya mismo Logos ya está estructurando lo que es nuestro texto y nos está dando más información acerca del texto bíblico. Esto lo podemos utilizar también en lo que es la observación. Del lado izquierdo ya nos muestra lo que es la estructura del texto, los temas, el estado, la ubicación, acciones en el mismo texto, y de esa manera estamos nosotros aprendiendo a ver de forma visual también la estructura de nuestro texto. Por ejemplo, el texto que nosotros escogimos es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos dice que hay un tiempo de fondo. Dice: quien habla presenta información utilizando un marco de referencia que implica tiempo en relación con una declaración principal. Todas las declaraciones de fondo proceden a una declaración principal del discurso. Entonces aquí nos está hablando de un tiempo, una época, de un estado, lo que nos está narrando nuestro primer versículo, tiempo de fondo. Y lo podemos encontrar relacionado con la palabra principio, en el principio. En el texto hebreo hemos aprendido de que la palabra él no se encuentra y por lo tanto nos habla de un principio. En principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nos está hablando de que hay un tema aquí que habla acerca de la creación de los cielos y la tierra. En el versículo 2 ya empieza ya a hablar acerca de esto. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y ya nos conecta a la idea de cómo se encontraba la tierra. Estaba desordenada y vacía, y aquí nos habla del tema, la tierra, el estado, cómo se encontraba la tierra desordenada y vacía. Y posteriormente nos habla otro tema que ya nos está dando la idea y la relación, y podemos utilizarlo también como un análisis sintáctico, aunque todavía no estamos en esa etapa, pero es algo similar. Entonces ya aquí ya nos está hablando de otro tema cuando empieza: y las tinieblas. Nos dice 2 y C, que ya hay un tema acá que nos habla acerca de otra idea. Suministrando, dice: este texto es proporcionado por la traducción y no tiene equivalencia en el idioma original. Interesante. Estaba sobre la faz del abismo, y aquí nos habla acerca de la ubicación, donde estaba las tinieblas, sobre la faz del abismo. De ahí tenemos otro tema donde empieza: y el Espíritu de Dios, y aquí nos habla de una acción, se movía sobre la faz de las aguas. Entonces quiero que vean cómo esta herramienta que nosotros encontramos aquí, que es cambiar el formato del texto, ponerlo en esquema de texto bíblico, nos coloca una estructura que nos ayuda en la etapa de la observación a poder conocer cómo está estructurado todo nuestro texto bíblico. Es similar a seleccionar una perícopa, pero en este caso nos está estructurando este formato lo que es la relación de las ideas dentro del texto bíblico, desde el versículo 1 hasta el final del capítulo de Génesis 1. Podemos ver cómo nos está estructurando el texto bíblico. Aquí vemos un discurso donde ya vemos a una persona hablando, que en ese caso sería Dios.
encontramos el mandato y el evento, etcétera, etcétera. Entonces, quiero que vean qué interesante es esto. Quiero ver si lo podemos poner también en el interlineal. Y sí, lo podemos ver que lo tenemos aquí el interlineal, pero parece que no lo estructura. Vamos a quitarlo. Vámonos a formato, le vamos a quitar lo que es el esquema bíblico y el texto bíblico, y ya quedó como cuando nosotros tenemos nuestra Biblia de cero. Entonces vamos a recapitular. No sé si vieron todo lo que podemos aprender simplemente utilizando lo que es nuestra Biblia por medio de las funciones que tiene la propia Biblia en la etapa de la observación. Esto solamente estamos nosotros observando lo que es el texto bíblico. Vamos a realizarlo de nuevo para que ustedes puedan ver cómo se activan estas funciones. Para las personas que todavía están aprendiendo a utilizar el software bíblico Logos, podemos irnos a vista para activar el interlineal. Tenemos dos tipos de interlineal. Tenemos el interlineal inverso en línea y tenemos el panel de interlineal inverso. Le damos activar y desactivar. Aquí ya lo tenemos activado, lo que es el interlineal inverso, que es muy bonito para estudiar lo que es el texto, simplemente observando las palabras y la transliteración del hebreo. Y podemos activar también, si no nos gusta esto y queremos directamente irnos a una palabra en específico, podemos activar el panel de interlineal inverso, seleccionar una palabra, por ejemplo, creó, que es la palabra bara. Podemos ver lo que es el texto, la superficie del texto, el manuscrito, el manuscrito transliterado, el lema transliterado, la morfología, el número Strong y el sentido bíblico. Vamos a desactivar. Hay otra opción muy interesante, nos vamos a más para darle formato a lo que es nuestro texto bíblico, por ejemplo, estudiarlo de una manera que podamos tener solamente un versículo bíblico donde dice cambiar el formato del texto, nos vamos a texto bíblico, formato del texto, número de capítulo y versículos, texto no bíblico y un versículo por línea. Quiero que vean que ya nosotros estamos estudiando el texto versículo por versículo. Quiero ser más específico y un poco más visual. Quiero ver la transliteración, me voy a vista y activo mi interlineal inverso. Y de esa manera ya tengo de forma visual la estructura de mi texto. Vamos a desactivarlo. Y ahora voy a activar lo que es el reformateo, formato. Vamos a quitar esto y vamos a poner el esquema de texto bíblico que nos estructura y nos da la idea de nuestro texto. Quiero que vean cómo está estructurado: tiempo, tema, suministro, ubicación, acción, discurso, mandato. Y ya estamos viendo de una forma visual cómo está estructurado nuestro texto, las ideas, cómo se conectan, dónde empieza un tema, dónde termina el tema, dónde comienzan los otros temas, la ubicación de lo que se nos está narrando, la acción de los elementos en los cuales se está desarrollando la narrativa bíblica, si hay discursos, si hay mandatos, todo esto lo podemos ver. El tiempo de fondo es lo que nos marca lo que es nuestro texto que nosotros elegimos para hacer el exégesis.
Lo vamos a quitar. Aquí está. Entonces, esto solamente es con las funciones de la Biblia. Solamente estamos realizando la observación por medio de la Biblia. Podemos activar lo que son las etiquetas del, de la enciclopedia. Podemos buscar personas, lugares, objetos, entidades genéricas. Vamos a seleccionarlo. Solamente esto. Y ya vamos a salirnos. Y quiero que vean ahora cómo abajo de algunas palabras de nuestro texto bíblico nos aparecen unas rayitas azules que quiere decir que está relacionado la enciclopedia bíblica. Para que podamos hacerlo un poco más visual, voy a activar el formateo del texto. No, texto línea por línea para que podamos ver. Entonces, si yo le paso mi cursor, ya me abre aquí lo que podemos encontrar en nuestra enciclopedia bíblica, que es la palabra Dios, ser sobrenatural, la palabra cielos y la palabra tierra. Entonces le doy clic y automáticamente me abre mi enciclopedia bíblica y me arroja información de lo que podemos encontrar en la enciclopedia bíblica de la palabra Dios. Abre lo que es el recurso principal, personajes, lugares, eventos, estilo indirecto, multimedia, pasajes, etcétera, etcétera. No voy a abordar todo lo que podemos encontrar en esto, en la biblioteca, porque se va a alargar el video. Tenemos cielo, le doy clic. Quiero que vean que automáticamente ya nos abre información y aquí podemos estudiar palabra por palabra si hay algo que no entendamos. La palabra tierra, y quiero que vean toda la información. Ya ustedes estudien de forma personal si hay alguna palabra que les llame la atención en el método inductivo, en la observación. Por ejemplo, la palabra abismo es una palabra interesante que si nosotros estamos haciendo el exégesis, podemos investigar qué quiere decir esa palabra abismo en nuestra enciclopedia bíblica. Le doy clic y automáticamente me abre lo que es abismo y nos dice que es agua, sustancia. Vamos a ver qué más encontramos. Multimedia, le voy a dar clic. Está cargando. Tenemos pasajes relacionados para saber qué es ese abismo. Las palabras en hebreo, en griego, traducciones, eventos, los sentidos bíblicos, los diccionarios bíblicos, revistas, libros y sermones, entornos bíblicos, etcétera, etcétera. Es demasiada información. Y quiero que vean que aquí nos habla acerca del agua. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y esto tiene que ver mucho con el contexto cultural acerca de las aguas que se encontraban en la parte inferior de lo que sería la cosmovisión antigua, de lo que es el lugar donde podemos encontrar agua. Hay un tema interesante acerca de las aguas de arriba y las aguas de abajo. Probablemente esas aguas de abajo se refieren al inframundo o lo que es el abismo en la concepción o la cosmovisión antigua. Entonces quiero que vean cómo está interconectado. Solamente estamos viendo la Biblia. Abismo, el Espíritu de Dios, etcétera. Expansión. Le doy clic. Automáticamente me marca cielo, etcétera, etcétera. Entonces, quiero que vean qué fácil podemos estudiar simplemente con nuestra Biblia. Le voy a dar
desactivar esta función porque en algunas ocasiones es un poco tedioso. Le doy clic, voy a reformatear mi Biblia. Ya lo tenemos. Estoy utilizando solamente y simplemente lo que es mi Biblia para poder realizar una observación de mi texto. Ya aprendimos lo que es el interlineal inverso, ya aprendimos el esquema bíblico, ya aprendimos lo que es la enciclopedia bíblica en el estudio del mismo texto bíblico y también el reformateo de nuestro texto, colocarlo en un versículo en nuestro texto bíblico. Y ahora vamos a estar hablando de otra herramienta que vamos a utilizar en la etapa de la observación, que es el comparador de versiones. Estamos en la etapa de la observación. Para poder abrir el comparador de versiones, y es una herramienta muy interesante y excelente en los estudios bíblicos, hay diferentes maneras. Una de las maneras es seleccionar nuestro texto bíblico, clic derecho, seleccionar referencia y buscar acá de este lado comparación de versiones. Le doy clic y automáticamente me abre lo que es la herramienta de comparación de versiones. Para métodos educativos solamente estamos analizando el primer versículo del libro de Génesis. Está cargando todavía. Vamos a esperar que cargue. No sé por qué está tardando tanto. Ya cargó. Estoy usando una suscripción solamente bilingüe bilingüe y me da unas poquitas Biblias en español. Tenemos la Biblia de base que estamos utilizando, que es la Reina Valera 60. Tenemos lo que es la palabra. Tenemos la Biblia textual, que es supuestamente más apegado a una traducción literal. Tenemos la Sagrada Biblia. Supuestamente esta traducción es tomada directamente de la Septuaginta. Y tenemos esta otra versión que es la Sagrada Escritura versión antigua. Me parece que tiene que ver un poco con la Biblia del oso. Es una versión por ahí apegada más a lo que es la Biblia del oso. Entonces tenemos 4 Biblias para hacer comparaciones. Tenemos esta función de aquí arribita. Le voy a dar clic y nos va a mostrar las diferentes diferencias. Es importante hacer comparaciones textuales de nuestro texto a seleccionar. Tenemos un 36% de diferencia en lo que es la Biblia, la palabra. En la Biblia textual tenemos 22. En la Biblia, en la Sagrada Biblia tenemos un 27% de diferencia. Y en la Biblia llamada la Sagrada Escritura no tenemos diferencia debido a que está muy enfocado a la Reina Valera. No sé si es una versión 1909 o es una versión mejorada de la 1960. Todavía desconozco. Esta viene en la suscripción. No está para compra individual, me parece. Entonces tenemos varias versiones. Nosotros las podemos cambiar. Le damos clic acá. Pero sin embargo tenemos pocas Biblias y por lo tanto seleccionamos todas. ¿Y de qué nos sirve el estudio de comparación bíblica? Saber cómo, de qué diferentes maneras fueron traducidos lo que es el texto bíblico. El texto de Génesis de la Reina Valera 60
Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia, la palabra, que es una traducción dinámica, nos traduce ya no en el principio, sino cuando Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Vemos que esto es una traducción diferente. Y la Biblia textual traduce de una manera que nosotros encontramos si hacemos una traducción literal del texto hebreo. Recordemos de que nos fuimos al interlineal y encontramos que la palabra él no se encontraba en el texto original hebreo, no tenía una equivalencia de traducción y por lo tanto la Biblia textual traduce: en un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Coloca de forma transliterada lo que es el texto hebreo, ya no coloca a Dios, sino simplemente perpetúa la palabra Elohim. Y es algo interesante cómo las diferentes traducciones bíblicas nos dan un acercamiento a las formas en que se pueden interpretar y traducir la Biblia. Recordemos de que toda traducción es una interpretación. Y tenemos esta que, que se llama la Biblia Torres Amac, no, Sagrada Biblia. Dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. No hay tanta diferencia. Pero si nosotros, esto lo tenemos en Génesis 1:1, pero si nosotros nos vamos a lo que es un texto complicado, un texto complicado de interpretar y analizar, por ejemplo, primera de Juan 5:7, es un texto complicado. Vamos a encontrar un problema aquí, un problema textual. Y solamente nos vamos a dar cuenta de esto si nosotros hacemos comparaciones textuales. Si nosotros solamente estudiamos un texto de base que sería la Reina Valera 60, en ningún momento nos hubiéramos dado cuenta de que hay un problema de tipo textual en 1 de Juan 5:7. Y estamos en la etapa de la observación, simplemente estamos observando nuestro texto, estamos acercándonos a nuestro texto, estamos analizando solamente nuestro texto y nos vamos a dar cuenta en algunas situaciones, en algunos textos que tienen algunos problemas de tipo textual, de traducción también. Y aquí tenemos un ejemplo que es Primera de Juan, capítulo 5:7. Tenemos estas Biblias y tienen diferentes formas de traducción, como también de base textual. Y esto nos podemos dar cuenta en estos dos. En la Reina Valera 60 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Pero en la Biblia, la palabra, encontramos de que simplemente nos aparece porque los testigos son tres. Ahí termina el texto. ¿Por qué en la Reina Valera 60 tenemos más texto que en la Biblia la palabra? Porque la base textual de la Reina Valera 60 es muy diferente a la base textual de la Biblia la palabra. La Reina Valera 60, su base textual es el texto receptus o el texto recibido. Algunos le dicen el mayoritario. Y el texto de la Biblia, la palabra, es una traducción dinámica, pero también utiliza de base textual lo que es el texto crítico. Es decir, se acerca más a los textos originales. Entonces aquí podemos ver cómo por esa razón no encontramos el texto de que tres son los que dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres concuerdan o son uno, porque estos textos son interpolaciones posteriores y no se encontraban en los manuscritos más antiguos. Esa es la razón del por qué no se encuentra ese texto en el texto crítico y en esta Biblia. Y muchas veces
empezamos a hablar de que hay Biblias hechas por el diablo porque le quita versículos. Y el problema no es quitarle versículo, sino que a través del tiempo le agregaron textos al texto bíblico. Y por esa razón, el texto crítico trata de acercarse más a los textos originales. De la misma manera, en la Biblia textual, encontramos de que se apega al texto crítico. Dice, porque tres son los que dan testimonio y hasta ahí termina. Si nosotros le damos clic acá, quiero que vean que el mismo software bíblico Logos me marca las palabras que no se encuentra en nuestra Biblia base, que es la Biblia Reina Valera 60. Tenemos la Biblia que se llama la Sagrada Biblia, que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, similar a la Reina Valera 60. Vamos a quitarlo. Y entonces quiero que vean que ya aprendimos mucho o poco utilizando lo que es el comparador de versiones. Y esto lo podemos utilizar en la etapa de observación. Ya analizamos nuestro texto, leímos nuestro texto, vimos un interlineal inverso. Existen dos formas de poder ver el interlineal. Estructuramos o reformateamos nuestro texto, un versículo en la Biblia, un versículo, eh, y también vimos el esquema bíblico, cómo lo estructura. Todas estas herramientas y funciones, como el interlineal, las podemos utilizar solamente en la etapa de observación. Y ya vimos cómo el interlineal nos ayuda para ver palabras que no están en el texto hebreo original, texto hebreo o texto griego. Vemos cómo al utilizar diferentes versiones o la herramienta comparación de versiones bíblicas podemos ver problemas textuales, problemas de traducción que nosotros podemos reconocer cuando hacemos estos tipos de investigación. Estamos solamente en la etapa de la observación y nosotros realizamos este acercamiento al texto bíblico y darnos cuenta qué es lo que nosotros estamos descubriendo en nuestra exégesis, en nuestra investigación. Esto solamente es una serie de videos de cómo utilizar algunas herramientas del software bíblico Logos para el proceso de el estudio inductivo de la Biblia. Ya cada quien a criterio de ustedes puede desarrollar, tomar notas, tomar apuntes, eh, realizar un escrito de todo lo que encontraron en la etapa de la observación. En la etapa de la observación también nosotros podemos utilizar otra herramienta que es el llamado marcador de texto, que no lo vamos a ver en esta ocasión en profundidad, para marcar aquellas palabras que nos llamen la atención. Bueno, vamos a buscarla. La encontramos aquí en herramientas, la herramienta resaltado, y la vamos a colocar en la parte de la carpeta de observación para que nosotros podamos tener de guía esta herramienta o este esquema. Ya analizamos nuestro pasaje, escogimos y delimitamos nuestra perícopa. Utilizamos la Biblia, utilizamos varias funciones para acercarnos al texto. Ya hicimos comparaciones de versiones. Nuestro texto de Génesis 1 no hay tanto problema, pero hay otros textos que sí tienen problemas de traducción y tenemos que utilizar para darnos cuenta lo que es el comparador de versiones. Y también podemos utilizar el resaltado. Le doy clic
Y automáticamente tenemos aquí lo que es la herramienta de resaltado. Y aquí podemos escoger varios resaltados que nosotros podemos realizar al texto. También podemos realizar y personalizar lo que son nuestros resaltados, pero ese no es el tema del día de hoy. En la observación, nosotros podemos resaltar las palabras que nosotros tengamos interés al estudiar. Podemos utilizar la herramienta también de resaltados. Yo quiero resaltar de color azul, por ejemplo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra los cielos y la tierra lo puedo marcar de esta manera. Le doy clic en azul y automáticamente de este lado me marcó lo que es lo que creó Dios, los cielos y la tierra. ¿Quién fue el que lo creó? Dios. ¿En qué época? En el principio o en principio. Esto lo quiero de color verde. Le doy clic y ya lo marqué de color verde. Esta es una de las opciones que podemos utilizar en la etapa también de la observación. Marcar lo que es nuestro texto que nosotros estamos investigando. Aquí tenemos y remarcamos palabras claves. Aquí tengo mi interlineal, no interlineal digo, mi comparación de versiones. Tengo mi resaltado, tengo la enciclopedia bíblica y de este lado tengo mi esquema que estoy utilizando para realizar esta clase o este tutorial. Entonces estamos apenas en la etapa de la observación. Utilizamos estos tres recursos más las funciones de la Biblia y el día de mañana o en otra ocasión vamos a hacer el análisis lingüístico utilizando lo que son la herramienta de análisis de texto, el diagrama de oración y algunos recursos que podemos utilizar para el estudio de los idiomas originales. Y como acabé de comentar, ya esto es a criterio de ustedes, crear una nota o un cuaderno donde vamos a transcribir todo lo que hemos encontrado en la etapa de observación. Debido a las características de este programa o de este video, nos llevaría más tiempo estar anotando y anotando algunas cuestiones que encontramos en la observación, pero esto ya queda a criterio de ustedes poder tomar nota de los descubrimientos en su investigación. Nosotros, por cuestiones educativas, estamos mostrando las herramientas que van a utilizar en las diferentes etapas del estudio bíblico y nos llevaríamos más tiempo al estar tomando notas de todo lo que encontramos en esta etapa de observación, lo que es el uso del comparador de versiones y el uso de la misma Biblia para la etapa de la observación en el estudio bíblico inductivo. Espero que hayamos aprendido un poco o mucho o se han reforzado algunos conocimientos acerca de cómo utilizar la Biblia con el software bíblico Logos. Estamos utilizando solamente lo que es la suscripción bilingüe Max 2025. No tenemos ni una biblioteca de base, sino simplemente estamos utilizando lo que nos brinda la suscripción y para sacarle mayor provecho a esa suscripción para los usuarios nuevos, para los usuarios ya que ya tienen una biblioteca y ya son más avanzados. Quiero pensar que todas estas funciones y todas estas herramientas que hemos utilizado en el programa de hoy, ustedes ya lo sabían y solamente es reforzar el conocimiento. Entonces me dio mucho gusto estar con ustedes. No pensé que iba a durar tanto este programa, pero ya casi ya estamos casi a una hora ya de que iniciamos.
El día de mañana o en otra ocasión vamos a hablar acerca del análisis lingüístico. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Suscríbanse al canal, compartan. Nos vemos hasta la próxima.